Yo quise abordar todas las preguntas, la de cuáles han sido las resoluciones relevantes del INAI. No la pude abordar porque, aunque ha entrado a algunos temas, creo que se ha quedado muy corto en los alcances. Sobre todo en materia, por ejemplo, de personas fallecidas, precisamente estos temas de no hemos podido lograr derecho al olvido, 2014 caso Costeja, y aquí no le podemos ganar ni siquiera la primera grada de decirles claro que hacen tratamiento y claro que en México se tiene que respetar como derecho fundamental esta parte. Lo decía muy bien el doctor, el ministro Cosío, en su conferencia el 28 de enero del 2018, donde nos decía órganos de control, INAI, órganos garantes, atrévanse a ir más allá. Es increíble que en materia de protección de datos personales solo 2 tesis. La tercera, y por contradicción de tesis, se incorporó en octubre del año pasado. 12 tesis aisladas. Compárenlas con las jurisprudencias que tenemos en materia de transparencia y las tesis aisladas. Hablamos de decenas. ¿Es costoso? Pues también el INAI tiene que entender que juega con costos de oportunidad y precio sombra. No es rentable estarle cobrando a particulares porque no le conviene al SAT. Hemos pedido que nos permitan que entren los órganos garantes, 32 órganos garantes que sin problema podemos hacer valer el derecho a la protección de los datos personales en particulares, entendiendo aquellas facultades exclusivas de la Federación. Por eso creo que podemos empezar a visualizar, transitar una ley general de protección de datos personales en posesión de particulares, respetando facultades exclusivas de la Federación, que para eso existe. Negocio en España, la certificación, se las dejaron a 6 certificadoras, pregúntenles cómo están certificando a delegados de protección de datos personales. En México podríamos certificar sin problema especialistas de datos personales y ahí tenemos, yo no dudo que 500 millones de pesos que podrían exactamente hacer autosuficiente al INAI. Caso concreto, y me regreso y termino con esta parte. En materia de protección de datos personales en particulares, hemos tenido ya 15 recursos de revisión en el Estado de México respecto a expediente clínico de persona fallecida que les piden las aseguradoras a través de contratos que son incorrectos porque exigen este documento para poder entregar un seguro de vida que por derecho tienen los familiares y que se rigen en un mercado que se conoce de riesgo y que es del agente y el principal. Están accediendo a datos personales de tipo sensible y nosotros como órgano garante no es facultad de nosotros, es facultad del INAI y se les ha notificado en el Estado de México que tienen que entrar a verificar a estas aseguradoras porque siguen violentando derechos. Por eso, cuando ante esta pregunta, que es la última, ¿sí? Pues obviamente regresemos a estudiar, ¿sí? La división de poderes, el espíritu de las leyes de Montesquieu, violentamos la división de poderes, ¿cómo vas a poder estar haciendo esta labor con los otros poderes, con los fideicomisos, sindicatos, particulares o cualquier acto de autoridad? Lo dice esa reforma del 7 de febrero del 2014 al artículo 6. Nosotros actuamos como un sistema federal que garantiza el federalismo cooperativo, pero todo subsidiario. Esa es la garantía que nos da el artículo 40, que somos precisamente estados libres y soberanos y constituimos nuestros propios órganos de control. Perfecto, ¿sí? Si el INAI lo desaparecen y no lo garantiza, sin problema el INFOEM puede entrar y ser representante de México con autoridades europeas, que lo es INAI, INFOEM y Ciudad de México. ¿Por qué razón? Lo decían hace rato muy claramente, es no entender cuál es el nuevo contexto económico. Y lo decía muy bien este economista, precisamente el creador de la palabra poder de la triada, en el primer tratado comercial América del Norte, ¿sí? Donde hablaba de 3 regiones. En ese momento hablaba de una Alemania, hablaba de un Estados Unidos y hablaba de un Japón. Hoy el nuevo escenario global se llama, y es 3 regiones con influencia, sí, Estados Unidos, Europa y China. Pero hay una diferencia, estamos hablando precisamente de economía digital. Una economía digital, y bien lo comentaban hace rato, qué oportunidad tan importante para México hoy en el nuevo tablero, el tablero del ajedrez de la nueva economía digital. México se puede convertir ya no en ese peón, sino en uno de los 8, ¿sí? De los 8 actores de este tablero. No puede, a lo mejor no reina, no rey,
Pero sí, alfil, caballo o torre, ¿para qué? Para aprovechar este esquema. Somos el único país que tiene esta oportunidad y nos podemos convertir en el nuevo canal de Panamá de la economía digital. Ya lo quisiera tener Uruguay, ya lo quisiera tener Argentina, es cierto, pertenecen al convenio 108 y eso les da garantía de ser país de puerto seguro, pero no tienen un tratado de libre comercio que tenemos con América del Norte. Y nosotros tenemos que aprender a jugar como quiere jugar Estados Unidos, que garantiza la protección de los datos, la información, porque sus mecanismos son de mercado. Afortunadamente, tenemos y hemos creado oportunidades. Recordemos esa oportunidad que nos dio ese capítulo de reglas de origen para crear en México una industria maquiladora de exportación que generó inversión extranjera directa, que generó empleo. Hoy tenemos, bajo ese concepto de reglas de operación, invocar aquellas etapas productivas o aquellas etapas de tratamiento masiva de datos para estas transnacionales y que vengan a México respetando la protección de los datos personales. Sería cuanto de mi parte. Muchas gracias.